¿Sabías que una leyenda de Internet casi cobra una vida real? En 2014, dos niñas de 12 años escondían un oscuro secreto detrás de sus sonrisas inocentes. Todo comenzó como un simple paseo por el bosque en Wisconsin. Una invitación aparentemente normal entre amigas se convirtió en una pesadilla cuando las dos niñas atacaron brutalmente a su compañera de clase. La apuñalaron 19 veces, dejándola abandonada en el bosque. El motivo era tan perturbador como irreal. Querían complacer a Slenderman, un personaje ficticio de terror que habían descubierto en Internet. Milagrosamente, la víctima sobrevivió. Se arrastró sangrando hasta un camino cercano donde fue encontrada por un ciclista. Las agresoras, diagnosticadas como mentalmente inestables, fueron internadas en instituciones psiquiátricas. Punto. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión cuando la línea entre realidad y ficción se desvanece? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. En 1968, dos niños desaparecieron en Inglaterra, pero nadie esperaba que una niña de 11 años confesaría ser la asesina. ¿Qué lleva a una menor a cometer tales actos? Mary Bell creció en un ambiente de abuso y negligencia, donde la violencia era su pan de cada día. Sus acciones conmocionaron a una nación entera cuando, con frialdad absoluta, admitió haber terminado con la vida de dos pequeños en días diferentes. Los investigadores quedaron perplejos ante su falta total de remordimiento y su perturbadora curiosidad por la muerte. El juicio reveló una infancia marcada por traumas severos, prostitución forzada y abusos constantes. La sociedad debatía entre la compasión por su pasado y el horror de sus crímenes. Tras años en detención juvenil, Mary fue liberada con una nueva identidad, dejando tras de sí un caso que cambió para siempre la perspectiva sobre la criminología infantil. ¿Puede la sociedad perdonar lo imperdonable cuando el victimario también fue víctima? En 1988, una estudiante japonesa de 17 años desapareció sin dejar rastro. Pero lo más perturbador fue que sus gritos fueron escuchados durante 44 días. ¿Por qué nadie hizo nada? Junko Furuta era una joven brillante y trabajadora que nunca llegó a casa una fría tarde de noviembre. 4 adolescentes la secuestraron y la mantuvieron cautiva en una casa suburbana de Tokio. Los vecinos escuchaban sonidos inquietantes día y noche, pero la cultura del silencio y la no interferencia prevalecía. La conformidad social se convirtió en cómplice silencioso mientras el horror se desarrollaba tras esas paredes. La policía finalmente descubrió su cuerpo en un bloque de cemento. Los perpetradores recibieron sentencias sorprendentemente leves, provocando indignación nacional. El caso expuso una verdad incómoda sobre cómo el silencio colectivo puede alimentar la tragedia. ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir antes de que aprendamos a alzar la voz contra la injusticia? ¿Sabías que en las profundidades de Alaska, una simple promesa online de dinero llevó a una joven a cometer lo impensable? Lo que sucedió después te helará la sangre. En 2019, Denali Bremer, de 18 años, conoció a Tyler en Internet. Le ofreció $9 millones por filmar un asesinato. Sin dudarlo, eligió a su mejor amiga, Cynthia Hoffman, como víctima. La invitó a dar un paseo por la naturaleza, pero sus intenciones eran mucho más oscuras. Con la ayuda de otros cómplices, ataron a Cynthia y le dispararon en la cabeza, arrojando su cuerpo a un río helado. La cruel realidad emergió cuando se descubrió que Tyler era simplemente un hombre común sin fortuna. Todo había sido una elaborada mentira. Denali y sus cómplices fueron arrestados, dejando al descubierto cómo una fantasía digital se transformó en una tragedia real que destruyó múltiples vidas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por dinero? ¿Sabías que uno de los crímenes más impactantes de Inglaterra fue cometido por dos niños de 10 años? Lo que estás a punto de escuchar te helará la sangre. Era 1993, cuando James Bulger, un pequeño de solo 2 años, fue visto por última vez en un centro comercial. Las cámaras captaron el momento en que dos niños lo llevaban de la mano. Nadie sospechó nada. Los transeúntes veían a 3 niños caminando y sonreían, pensando que eran hermanos. Durante 4 kilómetros, estos dos menores guiaron a James hacia su destino fatal. Lo que siguió fue una pesadilla. James fue brutalmente torturado y abandonado en las vías del tren. Cuando la policía reveló que los asesinos eran solo niños, Inglaterra entró en shock.
La sociedad no estaba preparada para enfrentar una verdad tan perturbadora. La inocencia de la infancia podía ocultar una oscuridad inimaginable. ¿Qué lleva a dos niños a cometer un acto tan atroz? Comparte tu opinión. Un cadáver elegantemente vestido apareció en una playa australiana en 1948, sin identificación, y con un misterioso mensaje que decía Tamanshut. ¿Quién era este hombre y por qué nadie lo reclamó? El cuerpo fue hallado en la playa de Somerton, sin signos de violencia ni causa aparente de muerte. Los investigadores encontraron en sus bolsillos un papel con códigos cifrados y una rara edición del libro Rubaiyat de Omar Khayyam, elementos que intensificaron las especulaciones sobre espionaje durante la Guerra Fría. Durante décadas, las teorías abundaron, desde agente secreto hasta víctima de un elaborado asesinato. La autopsia no reveló pistas concluyentes, y el caso se convirtió en uno de los misterios más intrigantes de Australia. En 2022, un análisis de ADN finalmente identificó al hombre como Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne, pero las circunstancias de su muerte y el significado de los códigos permanecen sin resolver. ¿Qué secreto se llevó a la tumba el hombre de Somerton? ¿Sabías que el asesino más joven condenado a muerte en Estados Unidos creía ser un vampiro inmortal? Esta es la oscura historia de Rod Ferrell. A los 16 años, Rod lideraba un culto vampírico en Kentucky, convencido de poseer poderes sobrenaturales y tener 500 años de edad. Su obsesión por lo oculto atrajo a otros adolescentes marginados, formando un clan que seguía ciegamente sus rituales oscuros. En 1996, Rod y su grupo viajaron a Florida para ayudar a una amiga a escapar de casa. Lo que comenzó como una fuga adolescente terminó en tragedia cuando Rod brutalmente asesinó a los padres de su amiga con una palanca de metal, creyendo que este sacrificio le otorgaría la inmortalidad. La policía lo arrestó días después. A pesar de su juventud, fue sentenciado a muerte, aunque posteriormente su condena se redujo a cadena perpetua. Su historia nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde puede llevar la búsqueda desesperada de pertenencia? ¿Qué piensas que llevó a estos adolescentes a seguir a alguien tan peligroso? Entre 1935 y 1938, Cleveland se convirtió en el escenario de una pesadilla que aún hoy nos persigue. ¿Te atreves a conocer al asesino que burló incluso al legendario Eliot Ness? Las calles de Cleveland guardaban un secreto macabro. 13 cuerpos aparecieron mutilados, sin cabezas ni manos, algunos quemados hasta ser irreconocibles. Las víctimas surgían como piezas de un rompecabezas siniestro, cada una más perturbadora que la anterior. El terror se apoderó de la ciudad mientras el misterioso asesino del torso continuaba su macabra obra. Eliot Ness, el mismo que había derrotado al imperio criminal de Al Capone, llegó decidido a resolver el caso. Pero incluso él, con toda su experiencia y recursos, se encontró ante un muro impenetrable de silencio y misterio. 80 años después, las preguntas persisten. El asesino del torso se desvaneció en las sombras, llevándose consigo todos sus secretos. ¿Qué teoría tienes sobre este inquietante caso sin resolver? ¿Sabías que una madre fingió durante años que su hija estaba muriendo, cuando en realidad estaba completamente sana? Esta es la impactante historia de Gypsy Rose. Desde pequeña, Gypsy fue sometida a innumerables tratamientos y cirugías. Su madre, Didi, convencía a todos que su hija padecía cáncer, distrofia muscular y otras enfermedades graves. La comunidad entera les brindaba apoyo, donaciones y atención constante. Pero todo cambió cuando Gypsy, ya adolescente, descubrió la cruel verdad. Nunca había estado enferma. Su madre sufría del síndrome de Munchausen por poder, una condición que la llevaba a fingir enfermedades en su hija para obtener beneficios. Desesperada por escapar, Gypsy y su novio tramaron un plan macabro. En 2015, Didi fue encontrada muerta en su casa. Gypsy confesó haber planeado el asesinato de su madre y fue sentenciada a prisión. ¿Fue Gypsy una víctima que actuó en defensa propia o una criminal despiadada? ¿Sabías que una familia pudo vivir meses con un impostor haciéndose pasar por su hijo desaparecido? La historia más increíble de suplantación está a punto de comenzar. Nicholas Barclay desapareció en Texas cuando tenía 13 años. 3 años después,
Una llamada desde España cambió todo. Lo habían encontrado. La familia, desesperada por recuperar a su hijo, voló inmediatamente para reunirse con él. A pesar de las evidentes diferencias físicas, como sus ojos ahora oscuros y su extraño acento, decidieron ignorar las señales. Durante meses, acogieron y amaron a quien creían ser Nicholas. La realidad era más perturbadora. Era Frederick Bourdin, un estafador francés de 23 años. Su elaborado engaño funcionó hasta que un detective observador notó un detalle crucial. Sus orejas no coincidían con las fotos del verdadero Nicholas. El impostor fue arrestado. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos ocultan los patios traseros de tus vecinos? La historia de Jaycee te helará la sangre. Una mañana de 1991, una niña de 11 años caminaba hacia su escuela cuando un auto se detuvo. En segundos, desapareció sin dejar rastro. Su familia la buscó incansablemente, sin saber que estaba a solo unas calles de distancia. Durante 18 años, Jaycee vivió cautiva en un laberinto de carpas y cobertizos en el patio trasero de Philip Garrigo. Allí dio a luz a 2 hijas, privada de su libertad y su identidad. El mundo siguió girando mientras ella permanecía oculta tras una fachada de normalidad suburbana. Todo cambió en 2009, cuando una empleada universitaria notó algo extraño en Garrido. Una llamada a la policía reveló la verdad. Jaycee había estado ahí todo el tiempo, sobreviviendo en las sombras de la sociedad. ¿Cuántos secretos más se esconden a plena vista en tu vecindario? Un periodista de San Francisco encontró algo inquietante en las cartas del zodiaco. No eran simples amenazas, sino una cuenta regresiva que nadie había notado antes. En los años 60, este asesino aterrorizó California dejando un rastro de víctimas. Sus cartas codificadas llegaban a las redacciones después de cada crimen, burlándose de la policía y prometiendo revelar su identidad si descifraban sus mensajes. 5 asesinatos confirmados, pero él presumía de 37. Cada símbolo en sus códigos ocultaba una conexión con eventos históricos de la Bahía de San Francisco. Los mensajes no solo hablaban de muerte, sino que reescribían la historia de California página por página. Sus crímenes tejían una red compleja entre el pasado y el presente, convirtiendo cada asesinato en un capítulo oscuro de la historia local. ¿Sabías que el amor puede transformarse en una obsesión tan profunda que desafía incluso a la muerte misma? Esta historia te dejará sin aliento. En la Florida de 1930, el doctor Carl Tanzler se enamoró perdidamente de su paciente Elena Hoyos. Cuando ella falleció de tuberculosis, su muerte fue solo el principio de algo perturbador. Incapaz de aceptar su pérdida, Tanzler visitaba su tumba cada noche, hasta que finalmente tomó una decisión impensable. Una noche oscura, desenterró el cuerpo de Elena y lo llevó a su casa. Durante 7 años, reconstruyó meticulosamente su cuerpo usando alambre, cera y telas, creando una macabra réplica de su amada. Dormía junto a ella cada noche, convencido de que su amor trascendería la muerte. Todo terminó cuando alguien descubrió su secreto. Pero incluso entonces, Tanzler no mostró arrepentimiento, insistiendo que solo cumplía una promesa de amor eterno. ¿Sabías que una de las estafas médicas más impactantes comenzó con una niña en silla de ruedas y terminó en asesinato? Esta es la oscura historia de Gypsy Rose. Durante años, Gypsy Rose apareció en público como una niña gravemente enferma. Su madre, Didi, convenció a todos de que sufría leucemia, epilepsia y parálisis cerebral. Recibían donaciones, casas gratuitas y el apoyo incondicional de la comunidad. Pero todo era una elaborada mentira. Gypsy estaba completamente sana. Su madre la forzaba a tomar medicamentos innecesarios y fingir enfermedades, sometiéndola a procedimientos médicos dolorosos y años de engaños. Todo cambió cuando Gypsy encontró una vía de escape en Internet. Enamorada y desesperada, planeó lo impensable. Una noche mientras su madre dormía, ella y su novio online cometieron el crimen que sacudiría a América. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu hija de 3 años ha desaparecido sin dejar rastro. Esto le sucedió a la familia McCann en lo que se convertiría en uno de los casos más misteriosos de la historia moderna. Era una tranquila noche de mayo en Praia da Luz, Portugal, cuando Madeleine McCann se desvaneció de su habitación mientras sus padres cenaban con amigos a solo metros de distancia.
El apartamento parecía seguro, las ventanas cerradas, y sus hermanos gemelos dormían plácidamente en la misma habitación. Punto. Nadie podía imaginar la pesadilla que estaba a punto de comenzar. La noticia de la desaparición de la pequeña de ojos azules y cabello rubio se expandió como fuego por el mundo. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos testigos afirmaron ver a un hombre cargando a una niña dormida esa noche, mientras otros susurraban sobre redes de tráfico internacional. La investigación dio giros inesperados cuando los propios padres de Madeleine se convirtieron en sospechosos, aunque nunca se encontraron pruebas que los incriminaran. Durante años, cada pista falsa, cada foto de niñas parecidas, alimentaba y destruía esperanzas por igual. El caso parecía destinado a quedar sin resolver hasta que en 2020 un nuevo nombre emergió. Christian Bruckner, un delincuente alemán con un oscuro historial, fue señalado como principal sospechoso. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y el misterio persiste. La imagen de esa cama vacía en Portugal continúa persiguiendo no solo a los McCann, sino a todos los que han seguido este caso durante años. ¿Podrá algún día resolverse el misterio de qué pasó realmente esa noche con Madeleine McCann? El Hotel Cecil de Los Ángeles esconde uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna, y las últimas imágenes de Elisa Lam siguen helando la sangre de millones de personas en todo el mundo. Todo comenzó en 2013, cuando esta joven estudiante canadiense decidió emprender un viaje en solitario por California, eligiendo hospedarse en un hotel con una reputación siniestra. Los primeros días de su estancia transcurrieron con normalidad, hasta que repentinamente dejó de responder llamadas y mensajes. La búsqueda se intensificó cuando los huéspedes comenzaron a reportar algo inquietante. El agua de sus grifos salía turbia y tenía un sabor extraño. La verdad que aguardaba en la azotea del hotel superaría las peores pesadillas. El cuerpo de Elisa fue encontrado flotando en uno de los tanques de agua que abastecían al edificio, pero lo más desconcertante estaba por revelarse. Las cámaras de seguridad habían captado su último comportamiento conocido, un video perturbador donde se la ve en el ascensor, realizando movimientos erráticos, gesticulando al aire y aparentemente hablando con alguien invisible. Sus acciones sugerían que estaba huyendo de algo o alguien, pero las investigaciones no revelaron signos de violencia. La azotea donde se encontraba el tanque estaba cerrada con llave y se necesitaba una compleja serie de maniobras para acceder al interior del depósito. Una década después, las preguntas persisten. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Fue un trágico accidente, un acto voluntario o algo más siniestro? ¿Qué o quién la perseguía en ese ascensor? El misterio de Elisa Lam se ha convertido en una oscura leyenda urbana que nos recuerda que, a veces, la realidad supera cualquier ficción. ¿Te atreves a ver el video del ascensor y sacar tus propias conclusiones? ¿Sabías que uno de los aviones más modernos del mundo desapareció sin dejar rastro, desafiando toda lógica conocida? Lo que descubrió esta controladora aérea te dejará sin palabras. En una noche aparentemente normal, Sarah Chen monitoreaba el vuelo A370 cuando notó algo imposible. La señal del radar mostraba al avión realizando maniobras que desafiaban las leyes de la física. Ascensos verticales instantáneos y giros de 360 grados a velocidades imposibles. Sus colegas insistían en que era un error del sistema, pero ella sabía que había algo más. Analizando los datos una y otra vez, encontró un patrón perturbador. El avión no solo había desaparecido, sino que por breves segundos había mostrado comportamientos que ninguna aeronave conocida podría ejecutar. Sus descubrimientos sugerían algo que nadie se atrevía a considerar. Lo que pasó esa noche desafía nuestra comprensión de la realidad.